Bueno, para cerrar la actividad de la sala 1, nos queda la última charla que va a estar a cargo del doctor Hernán Rojas, que es consultor internacional en salud animal e inocuidad de los alimentos y gerente de Ceres BCA. El doctor Rojas es médico veterinario de la Universidad de Chile, máster en desarrollo de programas de salud animal y sistemas de producción, y doctorado en epidemiología veterinaria y economía de la Universidad Reading de Inglaterra. Es consultor internacional en IICA, FAO, OIE, BID y OECD en materia de salud animal e inocuidad de los alimentos, y profesor invitado del programa de magíster y doctorado en la Universidad de Chile. Actualmente es director de Ceres BCA, empresa especializada en soluciones y servicios de sanidad, inocuidad y calidad alimentaria para empresas y gobiernos. Hoy se referirá a trazabilidad como instrumento de legitimidad de la industria. Aquí se dará a conocer la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministros para la confianza del consumidor y el adecuado desarrollo del mercado. Doctor Rojas, lo dejamos en el uso de la palabra. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias a APA por invitarme a este tan importante evento y los felicito por la organización. En esta ocasión me han solicitado que me refiera al tema de la trazabilidad como un instrumento de legitimidad en la industria alimentaria, y he querido enfocarlo a través de la experiencia que tengo en el trabajo con el sector público y el sector privado. Bueno, posiblemente ustedes han participado en muchos seminarios de trazabilidad, han oído hablar del concepto, de metodologías, de certificaciones vinculadas a la trazabilidad, y podría parecer un tema del pasado o repetitivo. Sin embargo, para mí la trazabilidad es un concepto, herramienta esencial en la producción animal y la producción de alimentos. Es un tema altamente vigente y requiere ser cada vez mejor gestionado y aprovechado. Pero también es un concepto dinámico, que toma y tomará cada vez más importancia y va cambiando en el tiempo. Y más aún va a tomar más importancia en países como Perú, que aspiran a ser un país exportador de productos avícolas. Bueno, los consumidores de alimentos en nuestros países, también de huevos o carnes de aves, quieren saber lo que comen. No solamente lo que comen, sino que también de dónde vienen los productos o los alimentos que consumen. Hoy los consumidores son mucho más instruidos, son más interesados, tienen acceso a internet, conversan más sobre alimentos, están más interesados, como decía, y preocupados. Esta tendencia de la preocupación de los consumidores por lo que se alimentan y el origen de sus productos es un tema, digamos, mucho más importante en países desarrollados, pero se ha ido crecientemente incorporando como una tendencia en los países en desarrollo, países como los nuestros, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en los grupos de más recursos, más instruidos, pero va a ir creciendo eso también en el tiempo. La exigencia de los consumidores no solo ocurre en los supermercados, sino que también se va desplazando a otro tipo de negocios, también a los restaurantes, a los hoteles y comida rápida. Muy importante en países como Perú, donde la alimentación y el consumo en restaurantes es tan importante. Bueno, la exigencia de los consumidores es una presión hacia las empresas que venden el producto, pero también a las empresas que producen esos productos. Y por otra parte, es también una exigencia a los gobiernos que se esperaría que dieran garantías a esos alimentos que se consumen. Bueno, ¿y de qué están preocupados los consumidores? ¿De temas antiguos? ¿De temas nuevos? En primer lugar, podríamos decir que los consumidores están preocupados de varios temas. En primer lugar, podría ser de la inocuidad. Es decir, ellos quieren consumir un producto y que no se enfermen con ese producto. Que sea un producto inocuo, que sea sano. Ahora, dentro de esas preocupaciones, la verdad es que podría uno agruparlas en aquellas que tienen que ver con algunos agentes microbiológicos, bacterianos, virales, que les puede generar malestares, diarrea. Y por otra parte están todos los químicos
que aunque no siempre es claro para los consumidores cuál es el problema, saben que eso no es sano para su salud. Posiblemente uno de los elementos más importantes al respecto son los antibióticos. ¿Ah? Y eso está muy de boga, por lo que eso puede generar la resistencia a antibióticos, que es un tema vigente, y eso sí genera una preocupación en los alimentos. En segundo lugar están los aspectos nutricionales, donde los consumidores quieren saber cuál es el aporte que generan esos productos, bueno, también cuáles son los componentes de ese producto, pero también cuál es la generación de nutrientes. Están preocupados por la cantidad de proteína, la cantidad de grasas, la cantidad de sodio, surgen como las más importantes. Y por otra parte, los consumidores, posiblemente hoy día un nicho, pero va a ir crecientemente más importante, están los aspectos de bienestar animal, por ejemplo, dónde fueron criados los animales que generaron esos productos, los sistemas productivos, en el caso de los huevos, en algunos países desarrollados está el tema del tipo jaula, el tipo de sistema productivo, y los estándares de bienestar animal, si es que tienen algún sello en particular. Después hay otro aspecto que es mucho más emergente, pero va a tomar más importancia, que son las condiciones ambientales en que se generó ese producto. Es decir, si generó impacto ambiental, cuál es su huella de agua, cuál es su huella de carbono, también va a ser una preocupación de los consumidores. Por otro lado está el origen, que podría vincularse a temas de seguridad, pero también hay gente que le gusta saber si el producto es nacional o es importado, le da más seguridad posiblemente si es nacional o tiene un mayor valor, ¿no es cierto? Si el producto es nacional, sobre todo si es de alguna zona en particular. Y están los aspectos de sanidad animal, no necesariamente son de preocupación de los consumidores per se, pero sí es una preocupación de los mercados, cuál es la condición sanitaria de un producto, que lo vamos a ver también más tarde. Bueno, a pesar de las preocupaciones que tienen los consumidores por lo que comen, por lo que consumen, por todos estos atributos que vimos, a simple vista, cuando están frente al producto, no pueden ver todos estos atributos, son más bien invisibles a la vista de ellos, salvo que haya alguna alteración muy evidente, con alteración física, que hay un producto podrido, que hay un producto con alguna alteración física, con mal olor, por ejemplo. Eso sí sería una observación que podría hacer el consumidor, pero las otras no, es muy difícil. Por lo tanto, las garantías y estas garantías pasan a ser mucho más importantes del que vende, como veíamos, del que comercializa, del que produce o el Estado. Ahora, las garantías y estas condiciones, ¿no es cierto?, van a variar, por supuesto, del lugar donde se comercializa el producto, de la forma como se comercializa, del nivel de formalidad que tiene esta comercialización. Siempre sí hay que tener en cuenta que los consumidores van a estar confiados en eso que están consumiendo. De alguna manera están confiando en, de nuevo, el que vende, el que produce y también... Bueno, ¿y cómo se establece esa relación de confianza entre los consumidores y quien le está vendiendo el producto? Se hace fundamentalmente a través de la etiqueta, los sellos que puede tener este producto, donde se caracterizan algunos de sus atributos. Por ejemplo, se señala en algunas etiquetas el origen del país, el nombre del establecimiento final que lo elaboró. Algunos incorporan incluso el establecimiento primario, si tienen o no el permiso de la autoridad sanitaria, el número, digamos, el registro de esa autorización, lo que supone que han tenido auditorías oficiales. También se incorporan las condiciones, los ingredientes que tiene ese producto, las condiciones nutricionales y posiblemente alguna de las certificaciones. O sea, son esas certificaciones, por ejemplo, aquí estamos mostrando algunos ejemplos. En el caso de orgánico, aquí hay una certificación orgánica que da el USDA en Estados Unidos, o aquí hay una certificación del tipo de granja en que se produce esta carne de filete, que es el caso, una muestra de Inglaterra. Aquí vemos también, en el caso de los huevos, aquí hay un número
un código que se marca en los huevos para poder indicar el tipo de granja en cual también fue producido ese huevo. Y también recientemente se ha incorporado el código QR para poder colocar algunos atributos también de ese producto, lo que facilita la comprensión de los consumidores. La generación de confianza de estos elementos de inocuidad, sanidad y en algunos casos de bienestar animal que estuvimos observando, juega un papel muy importante el gobierno. Se supone que en base a una evaluación de riesgo, las autoridades sanitarias correspondientes establecerán regulaciones, es decir, formas de mitigar estos riesgos que deben ser cumplidas por las empresas, por los actores privados, de tal manera que cuando el consumidor adquiera ese producto sea seguro, o cuando ese producto es exportado, por ejemplo, cumpla con esos estándares. De eso se trata. Bueno, los consumidores están preocupados del producto final, pero nosotros sabemos que ese producto final depende de lo que pasa en los distintos eslabones de la cadena. Hay riesgos, por ejemplo, de inocuidad o riesgos sanitarios que podrían ocurrir incluso en las materias primas, o en la producción, o en la transformación. Eso no es, como veíamos, no es un proceso que observe el consumidor, pero sí es un determinante de finalmente cuál va a ser la calidad de ese producto, lo que pasa en el resto de la cadena. Las cadenas de alimentos son complejas, son muchos actores, son grandes empresas, son pequeñas empresas, algunas son nacionales, otras son internacionales, algunas son integradas en la cadena, otras están atomizadas. Por ejemplo, tenemos muchos productores de ave o muchos productores de huevo y tenemos muchos más proveedores de materias primas para la fabricación de alimentos. Algunos de estos componentes de la cadena son nacionales, otros son internacionales, especialmente estos proveedores de insumos y algunas materias primas. Esta situación hace, por supuesto, mucho más complejo la generación de garantía y de confianza. O sea, cuando tenemos esta maraña esta complejidad de cadena, por supuesto lo constituye un desafío mayor el poder dar garantía. Objetivamente los riesgos son mayores. En este contexto que hemos descrito, la trazabilidad es una herramienta de transparencia que apoya la confianza de los consumidores. Tenemos distintas definiciones de qué es realmente la trazabilidad. Yo les voy a dar una, que es la definición del Códex Alimentario, que está aplicada específicamente a alimentos. Recuerden que la trazabilidad puede ser para cualquier tipo de producto, no solamente alimentos, pero en el caso del alimento, la trazabilidad es una capacidad. Es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas específicas de la producción, transformación y distribución del Códex Alimentario. Es la capacidad de seguir ese alimento en la cadena alimentaria. Siempre pensemos en la cadena alimentaria como un todo. La trazabilidad no es solo seguir un alimento en la cadena. La trazabilidad es gestión de información en diferentes etapas de la cadena de producción. Es poder saber en una fecha, en un lugar específico, en una fecha determinada, qué fue lo que le ocurrió a ese alimento o a ese insumo que entra en la cadena de alimentos. Pensemos que aquí hay dos etapas. Entonces, en una etapa vamos a tener eventos que le ocurrieron. Pensemos, por ejemplo, que es la etapa de producción. Vamos a tener eventos que le ocurren a esas aves que están ahí. Son alimentadas de cierta manera, con cada fecha van a tener un alimento. Ese es un evento que queda registrado. Por ejemplo, en ese periodo de vida, esas aves van a tener aplicación de antibióticos o de productos. Van a tener inspecciones de la propia empresa o van a tener inspecciones de la autoridad. Todo eso queda registrado y yo puedo después ir a esa granja en particular, en esa fecha en particular, y ver qué eventos ocurrieron y cómo fueron esos eventos. Lo mismo podría pasar en otra etapa, por ejemplo la faena. Yo podría registrar
las aves que me llegaron, de dónde me llegaron esas aves, ese es un evento de movimiento, y lo que pasó en una faena determinada. ¿Cuál fue la velocidad de línea de esa faena en particular? ¿Cuáles fueron los resultados de muestreos de superficie que yo tuve en ese momento determinado? Por lo tanto, la trazabilidad es ir hacia un punto de la cadena, pero sobre todo saber qué fue lo que le ocurrió a ese alimento o a ese insumo en particular. Decíamos que la trazabilidad es poder moverse en distintas partes de la cadena siguiendo un alimento. Ahora, esta trazabilidad puede ser hacia adelante o hacia atrás de la cadena. Puedo estar, por ejemplo, en el mercado, en un producto, en el punto final de venta de ese producto, y puedo hacerme la pregunta, ¿de dónde viene, cuál es el origen de los animales que me generaron ese producto? Carne o huevos. O al revés, puedo estar en producción, puedo tener un problema de producción y quisiera preguntarme de esa producción hacia dónde fueron, puede ser en pasado, dónde fueron esa producción, a dónde fue a venderse, a qué distintos puntos de comercialización. También la trazabilidad puede ser interna o externa. Externa es cuando yo me hago la pregunta cómo voy hacia empresas distintas. Estoy en una faenadora, por ejemplo, y quiero saber qué ocurrió en distintos empresas de producción. Eso es para afuera. Cómo se movieron las aves, por ejemplo, de producción hacia faena. Esa puede ser trazabilidad externa. O de una fábrica de alimento, cómo se movió ese alimento a distintas granjas de producción. La interna tiene que ver cómo se mueven, por ejemplo, en una fábrica de alimentos, cómo se mueven los insumos de alimento dentro de la propia planta. Si llegó una partida, un camión o varios camiones de alimento, cómo se movió ese alimento dentro de una planta, con qué líneas, en qué silos se almacenó, en qué líneas de producción se produjo alimento con ese lote, con qué otros lotes se mezcló, y eso es lo que podemos llamar trazabilidad interna, es de seguir ese producto, pero dentro de una propia empresa. Finalmente, la trazabilidad puede ser voluntaria o obligatoria, puede ser obligada por la autoridad tener ciertos niveles de trazabilidad o cierta información basal para la trazabilidad, o puede exigirse determinadas garantías que requieren la trazabilidad. En ese caso podemos hablar de obligatoria o voluntaria, que es lo que quiere hacer una empresa por mutuo propio. La trazabilidad tiene distintos objetivos o utilidades. El primero de ellos es obviamente el cumplimiento regulatorio. Como lo veíamos anteriormente, me pueden obligar a tener ciertos estándares de trazabilidad o me pueden obligar a demostrar ciertas medidas, y yo con la trazabilidad lo hago. Eso es el cumplimiento, llamémosle regulatorio. Y eso puede ser para mercados nacionales como puede ser para mercados internacionales. Después están las garantías de certificación. Si yo obtengo una certificación, por ejemplo, una certificación de un producto orgánico o una certificación de bienestar animal, la trazabilidad me va a permitir demostrar que ese producto está vinculado a las prácticas que determinan esa certificación. También el apoyo a la gestión de las empresas. Esto ya tiene que ver con la trazabilidad externa, por ejemplo, con control de proveedores. Yo puedo tener un mucho mejor control de proveedores si tengo un sistema de trazabilidad. Puedo tener una mejor performance interna, por ejemplo, en recursos humanos, en la calidad o sea, cómo están funcionando las distintas líneas de producción o cómo están funcionando distintas maquinarias. Yo puedo usar todo mi sistema de trazabilidad interno. La trazabilidad es fundamental también para la prevención y control de enfermedades. No solamente pensemos en inocuidad o bienestar animal, como decíamos, sino que también en el control de enfermedades infecciosas, y esto de importancia privada para las propias empresas, como también de enfermedades de importancia pública. Y la trazabilidad es extremadamente importante en el apoyo a las contingencias de sanidad y de inocuidad. Decíamos que la trazabilidad es una garantía para las contingencias, tanto de inocuidad como de sanidad animal. En primer lugar, para el recall.
El recall es el retiro, ¿no es cierto?, de productos, de animales, en determinadas circunstancias que generen riesgo para los consumidores o para el resto de la cadena. Ahora, esto no es solo retirar, sino que es demostrar que ese retiro que se hizo estuvo de la forma correcta, que no quedaron remanentes. Y por supuesto que se hizo en el menor tiempo posible. También es muy importante la trazabilidad para hacer la investigación epidemiológica, es para poder identificar dónde y cuándo ocurrió un evento indeseado, dónde ocurrió una contaminación, por ejemplo, dónde se originó una enfermedad o como decíamos, una contaminación, una aplicación de un producto que no debiese haber ocurrido, o algún accidente. También sirve para el control, es decir, contener o reducir un problema. Esta trazabilidad nos permite poder acotar, poder focalizar, donde nosotros tenemos que actuar. También sirve para segregar. Si, por ejemplo, nosotros queremos constituir un compartimento, queremos generar una zona, una zonificación, o queremos determinar que un grupo de empresas cumple con determinadas condiciones, positiva o negativa, y eso es fundamental para dar garantía no solo a los consumidores, sino que también al comercio internacional. A simple vista, la trazabilidad puede verse como un costo. Efectivamente es un costo, tanto para la implementación, se tienen que comprar equipos, sistema informático, hay que capacitar gente. También tiene costos de operación, por ejemplo, la mantención de los equipos, la captura de esta información, las auditorías que tienen que realizarse. Sin embargo, vimos ya muchos de los beneficios que esto significa. Muchos de ellos no solo se ven en el corto plazo, sino que se ven en el largo plazo. Muchos tienen que ver, como decíamos, con las contingencias. Vamos a generar menor impacto con las contingencias. Imagínense ustedes lo que significa un recall que no tiene un sistema de trazabilidad. ¿Cuánto nos demoraríamos en hacerlo? ¿Cuántos más recursos tendríamos que utilizar para hacer un recall de productos? Que ocurre, por ejemplo, a lo largo de todo el país o incluso en el extranjero, ¿ya? Si nosotros no tenemos un sistema de trazabilidad. De alguna manera es como un seguro también en ese sentido la trazabilidad. La trazabilidad tiene beneficios porque está vinculada a certificaciones, distintos sellos, ¿no es cierto?, de diferenciación de los productos. Yo voy a tener mucho mejores precios, pero también voy a poder acceder a mercados que no puedo acceder hoy día por tener sistemas de trazabilidad. Pensando en la exportación de productos, yo necesito estos sistemas de trazabilidad que en teoría me van a generar mejores precios también. La trazabilidad, como veíamos, sobre todo cuando es interna, esa trazabilidad yo puedo mejorar mi eficiencia productiva, tanto reduciendo costos de producción, como haciendo los sistemas más eficientes, mayor calidad. Puedo incluso disminuir la accidentabilidad en algunos casos. Y volviendo, sí me parece importante señalar el tema del prestigio, la reputación. Yo, si no tengo, por ejemplo, buenos sistemas de trazabilidad, no puedo demostrar ciertas condiciones a los consumidores frente a situaciones normales, pero sobre todo en emergencias, puedo afectar la reputación, que eso va a generar un impacto bastante grande en las empresas. Bueno, como hemos visto, la trazabilidad es la esencia de la confianza, pero no solo para los consumidores. Hemos puesto mucho énfasis en los consumidores, explicamos la importancia que tiene la cadena, pero también la trazabilidad es extremadamente importante para la generación de las confianzas en toda la cadena. Si nosotros logramos eso, podemos disminuir los costos de transacción, podemos hacer estas cadenas mucho más eficientes y también, por supuesto, darle mayores garantías y seguridad a a los consumidores, pero las cadenas como tal generan un valor muy mayor y eso ayuda incluso en la situación de exportación. Recordemos que cuando uno exporta, no son solo las empresas las que exportan, sino que exporta el país. Entonces, si yo no tengo sistemas confiables, se va dañando la imagen del país, de la cadena. Entonces, yo necesito tener estas cadenas con estos niveles de confianza. Veamos algunos ejemplos en la cadena de producción de carne de ave.
La producción de carne de ave va a depender mucho del suministro de genética, de pollitos de un día para poder producir la carne. También vamos a necesitar alimentos, extremadamente importantes los alimentos, y esos pollos van a ir a faena, a distintos lugares de faena. Entonces, aquí tiene que haber una red de confianza. Primero, en las elaboradoras de alimentos van a tener que confiar en los distintos suministradores de materias primas. Como veíamos, muchos nacionales, muchos importados. Se necesitan sistemas de trazabilidad de estos proveedores de materias primas a los productores de alimentos. Estos productores de alimentos que le dan a la producción, necesitamos tener trazabilidad de esos alimentos para poder después vincularlo a las materias primas. Y esta producción, que durante todo el tiempo de producción le van a ocurrir eventos, también tiene que darle garantía a la faena, porque estas faenas va a tener que generar esta transformación en algún punto, va a tener que distribuirla y así va a llegar al consumidor. Entonces, cada uno de estos puntos tiene que generar confianza, tanto con el eslabón anterior como con el eslabón superior, y poder ir registrando y poder facilitando la trazabilidad de estos productos para aumentar los niveles de confianza, como decíamos, de la cadena, pero también hacia el consumidor. Bueno, la trazabilidad no siempre es perfecta. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser muy buena o puede ser muy mala. Por ello es importante objetivizar su calidad en relación a los objetivos que se persiguen. La trazabilidad, por lo tanto, debe ser evaluada permanentemente y de acuerdo a estándares dinámicos y, de nuevo, de acuerdo a esos objetivos que se persiguen. Bueno, dentro de los atributos de calidad que debiesen evaluarse en la trazabilidad en forma permanente está primero el alcance, es decir, hasta dónde llega mi capacidad de generar esta trazabilidad dentro del país, fuera del país, dentro de la cadena primaria, dentro de mi empresa, de otras empresas. Debo poder saber cuáles son esos límites. En segundo lugar es la profundidad. ¿Con qué nivel de detalle están registrados los distintos eventos? ¿A qué nivel de detalle, de unidad productiva se está generando esa trazabilidad? Si es acorde a los objetivos que yo tengo. La precisión, es decir, con qué nivel de certeza yo llego a la pregunta que me estoy haciendo, que no haya errores. La precisión es no tener errores en esta, llegar a donde yo quiero llegar para contestarme alguna pregunta de trazabilidad. Y finalmente la rapidez, cuánto yo me demoro en contestarme esa pregunta, de poder ir a ese eslabón o a ese lugar de la cadena y poder tener la información de ese registro, de esos eventos que ocurrieron en ese momento. Si bien es cierto, la trazabilidad ayuda a generar garantías hacia los consumidores, también es un elemento central para la gestión de la sanidad y la inocuidad al interior de las empresas y los gobiernos. Por ejemplo, la trazabilidad es fundamental para la reducción del uso de antibióticos. Yo puedo generar programas eficientes para reducir la cantidad de antibióticos. Por cierto, que va a ayudar a la garantía de los consumidores, pero yo puedo utilizar esa herramienta para poder reducir este uso de antibióticos. Puedo utilizarlo para la prevención y control de salmonela dentro de mi empresa. Ese es un problema y va a ser un problema importante en la producción avícola. Yo puedo utilizar y hacer más efectivo mis programas de control de salmonela. En tercer lugar, para la prevención, control o erradicación de enfermedades como la Newcastle, son importantísimos el sistema de trazabilidad o el control o la prevención de la influenza aviar. Aquí no estamos hablando solamente de garantías, que lo vamos a ver en la próxima lámina, sino que de la eficacia del control de problemas de sanidad y de inocuidad.
Un país como Perú, que está encaminado a poder apuntar a mercados internacionales, aparte de lo que vimos anteriormente, que la trazabilidad puede ser importante para la gestión sanitaria, también es fundamental para la confianza de los mercados internacionales. Hay países que hacen explícito, exigen a los países tener ciertos niveles de trazabilidad, a veces le piden ciertas garantías que obligan a tener este sistema de trazabilidad, aunque no sea explícito. Siempre el sistema de trazabilidad va a ayudar a dar mejor esas garantías, prestigiar a la cadena, en este caso para los mercados internacionales. Recuerden que cuando hablamos de mercados internacionales estamos pensando en una autoridad sanitaria, o estamos hablando estamos hablando de los compradores, de los retail que van a comprar sus productos en los mercados internacionales, que están representando la voz de los consumidores. Los consumidores de los otros países no le están diciendo a usted directamente lo que quieren, pero sí los gobiernos, los sistemas sanitarios de los países importadores o también estas cadenas son las que le hacen estas exigencias. ¿Cuáles son estos puntos que son fundamentales para dar estas garantías y que el sistema de trazabilidad ayuda? Primero, la identificación y tipificación de los establecimientos. Ya un sistema de trazabilidad requiere poder identificar cuáles son los establecimientos que participan en la cadena. Estamos hablando de granjas, estamos hablando de plantas faenadoras, por ejemplo. En segundo lugar, el control de movimiento de animales o carnes. Necesito saber dónde están los animales, de dónde vienen los animales, cómo se mueven esos animales en la cadena, especialmente estos que van al mercado internacional. Para eso tengo que contar con un sistema de trazabilidad. Después, todos los muestreos sanitarios, que son los que me dan las garantías de que yo tengo una condición sanitaria determinada, soy libre de una enfermedad o estoy manteniendo mis embarques libres que estoy enviando a otros países. Lo mismo en las vacunaciones, cuando estoy en un programa de control, y el control de productos prohibidos para poder demostrar que no estoy ocupando determinados productos en la producción o en la sanitización, y el control de residuos también, es decir, que yo tanto los muestreos como dónde aplico los muestreos, los resultados que tengo, también son parte de las garantías, y los sistemas de trazabilidad me permiten poder demostrar estos atributos también a los mercados internacionales. Bueno, un modelo de trazabilidad deseable en un país debiese ser una combinación entre los esfuerzos públicos y privados. Esto es un gran desafío, hacerlo entre ambos, pero debiesen de esta manera integrarse los sistemas informáticos, debiesen armonizarse ciertos conceptos, y de esta manera se le puede dar mucho más confianza a los consumidores, a los distintos eslabones de la cadena y por supuesto también a los mercados. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un sistema de información y trazabilidad privada que tiene no solamente intereses para la empresa, sino que también intereses públicos. De esta manera, por ejemplo, el Estado podría tomar alguna de la información que genera la empresa o podría utilizar en determinado momento los sistemas de trazabilidad de la empresa. Me explico, no es necesario que el Estado tenga un sistema de recall, pero sí necesita conocer o utilizar o obligar a una empresa a usar su sistema de trazabilidad cuando eso se requiera. Para poder tener un sistema de trazabilidad que apoye, por ejemplo, la gestión sanitaria y de inocuidad, sería importante que hubiera un solo registro de establecimiento, tanto de producción como de plantas de alimentos, como de faena, y ese se ocupara tanto para las labores públicas del Estado y también de las empresas. Entonces, habría un sistema privado de información y trazabilidad, habría un sistema público de información y trazabilidad, y habrían conexiones entre ambos sistemas para poder finalmente tener un sistema de trazabilidad del país. De esa misma manera, estos sistemas armonizados podrían instalarse en las cadenas. Se podría estandarizar el registro de establecimiento, el sistema de control de movimiento de animales o de productos. Algunos registros también se podrían armonizar, de tal manera de ir reduciendo, como decíamos antes, los costos de transacción.
Bueno, en esta presentación hemos mostrado cuáles son las tendencias de los consumidores, la necesidad de darle confianza a los consumidores, pero no solamente a los consumidores, sino que confianza en toda la cadena, en los distintos eslabones, y que la trazabilidad es una tremenda herramienta para poder ayudar a esta transparencia y confianza dentro de la cadena y también para los consumidores. Por eso nos atrevemos a dar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, la evaluación de los sistemas privados actuales de trazabilidad. Nosotros creemos que las distintas empresas que participan en la cadena de producción debiesen revisar sus sistemas de trazabilidad en función de los objetivos presentes y objetivos futuros. Poder ver en función de estos distintos atributos que vimos antes, de cobertura, de efectividad, de profundidad y de rapidez, hacer estas evaluaciones de cada una de las empresas, identificar las brechas. Lo mismo los sistemas de trazabilidad público que se utilizan hoy día para la gestión sanitaria, de inocuidad o de sanidad animal, también debiesen ser evaluados. Y por supuesto de la relación que existe entre los sistemas públicos y privados. En función de esta evaluación debiese haber un desarrollo de los sistemas públicos y privados de trazabilidad, lo que deben hacer solo las empresas, lo que debe hacer solo el gobierno y lo que debiesen hacer en conjunto para aumentar los niveles de confianza de la cadena alimentaria, de la cadena completa. Y también es fundamental la incorporación de los sectores informales en los sistemas de trazabilidad. O sea, mientras más grandes son los sistemas informales, es más incierto y menos se puede hacer gestión de la sanidad, del inocuidad y de otros atributos que son importantes para los consumidores y van a ser importantes también para los mercados internacionales. Creemos finalmente que debiese haber un trabajo de comunicación activa con los distintos eslabones de la cadena, así con los consumidores para aumentar los niveles de confianza. Poder explicar cuál es la utilidad de la información, cómo puede usarse de mejor y eso que sea también un feedback para seguir mejorando los sistemas. Bueno, muchas gracias por su atención y muy atento a sus consultas y comentarios. Bueno, agradecemos la participación del doctor Rojas y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta que dice así: ¿cuál considera que podría ser el eslabón más débil en un sistema de trazabilidad? En cada etapa de la cadena, planta de alimento, planta de incubación, granja, matadero. Bueno, gracias. No sé por qué me veo dos veces en realidad. Estoy doble. ¿Usted me ven doble también, doctor Tenchi? No, lo que pasa es que uno es el control del centro de emisión y otro es tu imagen y el otro es el control de arriba. Ah, ya, perfecto. Bueno, primero nada, saludar al doctor Trenchi. Mucho gusto estar con usted, doctor, y saludar a todos los que están escuchando. No, para mí. Especialmente peruanos que hoy día deben estar pensando en el partido más que en escuchar una charla, así que vamos a ser bien precisos. Mira, la pregunta tiene una respuesta general y particular, porque para poder hacer una evaluación de los sistemas de trazabilidad van a depender de los países y las cadenas. Es difícil como generalizar, porque cada cadena en cada país tiene sus particularidades. Yo diría que en general los distintos eslabones tienen sus propias debilidades, sus propias brechas. Pero creo yo que donde se presentan los mayores desafíos hoy día, y lo que hemos visto en el último tiempo, está en el alimento y los insumos de los alimentos. O sea, hoy día
producto del, hoy día los alimentos, fabricar alimentos para los aves en este caso, nosotros también trabajamos con cerdo o con salmones, pero para las aves se están tomando mano de insumos de distintas partes del mundo, hay escasez de insumos también, entonces no necesariamente uno sabe exactamente con claridad de dónde vienen esas materias primas. Muchas veces hay cambios, hay traders que mueven esas materias primas, las fábricas de alimentos tienen que estar cambiando esas materias primas y se genera un problema de trazabilidad final, con el detalle que se requiere, sobre todo cuando hay un problema. Y cuando hablo de problemas, estoy hablando de problemas químicos, ¿ya? Sobre todo, muy complejo los residuos químicos, y también algunos microbiológicos, como el caso de la salmonela. Entonces, si yo creo que todos los eslabones pueden tener problemas, pero si yo me la juego por un eslabón que presenta mayores desafíos, yo me pensaría que es el alimento. Bien, tenemos otra pregunta de María Magdalena Francia Marchena, que dice, ¿cómo podría ayudar la trazabilidad en la reducción del uso de antibióticos? Bueno, obviamente la reducción de antibióticos está altamente asociado a la gestión sanitaria. Primero que nada, yo quiero ser muy claro en eso. Si uno tiene medidas preventivas para no tener infecciones, es la primera acción. Ahora, para tener buena gestión sanitaria y poder tener un buen manejo de los animales, de los insumos que yo le doy a los animales, de los tratamientos, de la vigilancia, de todo, yo necesito trazabilidad, necesito saber qué acciones o eventos, como yo decía, aplico en toda mi cadena para mantener mis animales sanos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo también, uno de los eventos, como decía, son los tratamientos. Entonces yo necesito saber también con certeza cuáles son los animales que tuve que tratar en relación a un riesgo sanitario que yo quiero prevenir. Es decir, ¿por qué ayuda a la reducción de antibióticos? Porque significa que yo necesito gestionar mis animales, necesito gestionar la sanidad y yo para eso necesito trazabilidad. Y yo necesito también gestionar los antibióticos, necesito ver las aplicaciones y las consecuencias de esas aplicaciones, y para eso yo necesito trazabilidad, yo necesito saber a qué animal o animales yo traté, por qué los traté, cuáles fueron los resultados posteriores, y yo para eso necesito una trazabilidad perfecta de esos animales con respecto al antibiótico y otros factores también de riesgo que van a estar asociados a ese uso antibiótico. Bien, eso, tenemos perdón, además de demostrar, ojo, porque eso es para reducir el uso de antibióticos, pero también la trazabilidad, por cierto, me va a servir para poder demostrar los resultados y la efectividad de ese programa de reducción. Tenemos otra pregunta de Elmer Dávila. En una cadena productiva, ¿qué área lleva o hace el control de la trazabilidad? ¿Es un área autónoma o cada eslabón de la cadena productiva hace su propia trazabilidad? ¿Cómo es la operatividad de la trazabilidad en una empresa? Buena pregunta, gracias. Lo primero que tiene que tener el concepto de la trazabilidad es los registros. Yo necesito que en las distintas partes de la cadena se registren los eventos importantes. Y eso es responsabilidad de cada una de las unidades productivas. Alimentos tendrá que ser responsable de registrar los insumos que entran, las materias primas, de dónde viene el origen, de dónde vienen, la fecha en que llegaron, las condiciones de almacenamiento que tuvieron, los muestreos que tuvieron. Y esa es responsabilidad del área de alimentos. Alimento es responsable de registrar la elaboración de un producto, el lote que produjo, el día que se produjo, los eventos que le ocurrieron, cómo funcionó la máquina, cómo estuvieron los resultados del muestreo. Esa es responsabilidad de la unidad.
Y esa unidad es responsable de la trazabilidad hacia atrás de sus materias primas. Hacia adelante entrega el producto en la cadena a producción. ¿De qué es responsable producción? De registrar qué alimento llegó, de dónde llegó y todo lo que le pasó a las aves que se alimentaron con ese pollo. Por lo tanto, en resumen, para no dar la lata, cada unidad es responsable del registro y de la trazabilidad de las materias primas o de los insumos que ocupó en ese eslabón. Y así sucesivamente. Ahora, podrá haber un sistema informático integrado que facilite el servicio, que pueda entregar el servicio a estas unidades para lograr eso. Entonces, depende de los grados de automatización, uno puede ir sacando esa información y generar la habilidad de trazar dentro de un sistema externo. Pero eso va a depender de los sistemas informáticos, cómo se han devolucionado, si puede estar afuera o no. Pero el tema del registro es súper importante en cada una de las unidades. Bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo defenderse de la publicidad engañosa? Por ejemplo, etiquetados de pollo sin hormonas. Bueno, buena pregunta. Primero yo creo que es una labor pública. Yo creo mucho en la labor pública, en ayudar también a la fe pública del etiquetado de los alimentos. O sea, yo creo que tiene que haber una regulación poderosa que armonice, que estandarice, que ponga las reglas del juego, que no permita que esto ocurra, que fiscalice y que sancione. Yo en esto creo que el Estado tiene que hacer un rol importante. En segundo lugar, yo creo que los propios gremios de productores tienen que defenderse también frente a la publicidad engañosa. Yo creo que las empresas hacen un tremendo trabajo para hacer las cosas bien, para sacar sus productos. Yo creo que tienen que ser también defendidos por los gremios y por las propias empresas. Y por otra parte, y en tercer lugar, está los sellos que pueden ser nacionales, pueden ser de las propias gremios, o pueden ser internacionales, y publicitar esos sellos de garantía también a los consumidores. Y finalmente, que es como obvio, es educar a los consumidores. O sea, si en un país, bueno, para no poner el ejemplo, hay países donde han habido controversias públicas, ¿no es cierto? Si hay una marca que saca una marca engañosa, bueno, se defiende públicamente y se educa al consumidor. Se le dice, esto no es verdad, esto es falso. Pero hay que ser proactivo, sobre todo hoy día que tenemos las redes sociales, que abundan las fake news, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en esto hay que ser activo, educar al consumidor, y finalmente el consumidor tiene que ser capaz de discriminar. Te cuento una cosa que sucedió en nuestra zona, en Sudamérica. Llegó a la Suprema Corte de Justicia del país. Entonces parecía que el que tomó la decisión fue Salomón, porque resolvió que todos los pollos se comercializaran con una etiqueta que dijera pollo de país libre de hormonas. Todos. Así no podía haber publicidad engañosa. Claro. Está bien. Entonces, a lo que dije, hay que agregar la creatividad también en cómo se educa al consumidor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se entiende que en los Estados Unidos haya dos categorías de producción libre de antibióticos? No, mira, no, la verdad es que no sé en realidad a qué se refiere con eso. Perdón, ya sé lo que está hablando. Lo que pasa es que, bueno, son decisiones de los países justamente para... A ver, ¿cómo lo explico? Lo que pasa es que cuando uno coloca distintas categorías, es para no colocarlo blanco y negro. Porque la verdad es que el caso de los antibióticos es muy, muy importante, porque uno podría decir,
libre de antibióticos, pero en producción animal eso es prácticamente imposible. Y yo creo que eso ha sido un error, no explicar o no explicar bien, o puesto de otra manera. Tenemos un gran desafío para explicar qué significa libre de antibióticos, porque eso no es casi practicable en producción animal. Son muy escasos, muy excepcionales los sistemas productivos que pueden producirse sin antibióticos. ¿Ya? Los antibióticos son importantes para mantener la sanidad y el bienestar de los animales. Entonces, como eso es difícil explicarlo, surgen estas distintas categorías, porque hay otra categoría que es el uso responsable de los antibióticos, es decir, voy a hacer todo lo posible por no usar antibióticos, voy a tomar todas las medidas preventivas, lo voy a ocupar cuando realmente lo requiera y lo voy a ocupar en los animales que realmente lo requieran. Y voy a cumplir toda la normativa internacional. ¿Uso antibióticos? Sí, uso antibióticos, pero lo ocupo racionalmente. Esa ya es una segunda categoría. Y eso tiene que diferenciarse de alguien que ocupa antibióticos, pero lo ocupa irracionalmente. Entonces, yo creo, así para tomar la pregunta y hacerla más general, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío también de cómo educamos a los consumidores y cómo nos ponemos de acuerdo, los que hacemos producción animal, para explicar eso y para sacar regulaciones que den cuenta de esa realidad de la producción animal. Hay regulaciones en algunos países de la región que están queriendo regular que se prohíbe el uso de antibióticos en animales. Imagínense, o sea, a eso estamos llegando. Entonces, aquí hay que ser proactivo, y yo creo que ahí en ese caso Estados Unidos buscó, ¿no es cierto?, de alguna manera, ser proactivo, buscar una solución a esta diferencia en cómo se ocupan los antibióticos. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho todavía que trabajar en cómo damos esa confianza, pero hay que explicar bien. Hay que explicar bien y hacerse la autocrítica, la revisión interna de qué cosas podemos hacer mejor. Porque no, es difícil a veces hablar de todos los productores de aves, todos los productores de cerdo, y en algún punto hay que hacer esa diferencia. Bueno, Hernán, hay más preguntas para hacer, pero el tiempo es tirano. No es porque dentro de 5 minutos empiece el partido de Uruguay-Colombia. No, nada que ver. No tiene nada que ver con eso, sino que dentro de 5 minutos es la sesión final del Congreso. Así que te agradezco mucho tu participación. Todo fue muy, muy claro en un tema que es evidentemente controvertido en muchos aspectos, ¿verdad? Así que te agradezco, y con esto vamos a dar por finalizadas las actividades de la sala 1 de Sanidad e Inocuidad, y nos estaremos viendo en algún otro congreso por ahí. Listo, doctor. Muchas gracias, un gran abrazo, que le vaya bien, y bueno, el grande Uruguay en el fútbol, así que vamos a ir a disfrutarlo también. Bien, dejémoslo así para no ofender a nadie. Bueno, ok, bien. Un abrazo. Chao, chao. Muy bien, gracias.